no entendían lo que decían. Después del acto introductorio en el que hemos bendecido la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, llegamos a la celebración de la Eucaristía. La Iglesia no se cansa de recordarnos que la Eucaristía es la fuente y la cima de la vida cristiana. Todo lo que de cristiano hay en nuestra vida, aunque todos seamos conscientes de ello, tiene su origen en la Eucaristía y alcanza su plenitud también en la Eucaristía. ¿Y cómo es eso posible? La Eucaristía no es simplemente una celebración mediante la cual los que decimos creer en Cristo nos juntamos, sino que aquí el Señor mismo se nos regala, se nos hace presente. La Eucaristía es la presencia real, verdadera, sustancial, nos dice el magisterio de la Iglesia, de Cristo. Más aún, participar en la Eucaristía es en sentido estricto, no figurado, subir con Cristo al Calvario. La Eucaristía es verdadero sacrificio, porque hace presente la entrega de Cristo que se realizó en un momento y para siempre en la historia. Este es el milagro de la liturgia. No simplemente mediante acciones sagradas evocamos hechos pasados, sino que nos hacemos contemporáneos de lo que sucedió una vez en la historia. Por eso la importancia del cuidado, del decoro de la celebración, del respeto que el sacerdote debe llevar a cabo. El sacerdote es ministro, servidor, no dueño de los sacramentos ni de la Eucaristía. Pero la Eucaristía además es comunión, nos dice la Iglesia, porque aquí se establece y se completa la alianza nueva y eterna. Como escuchamos cada vez que el sacerdote pronuncia las palabras de Cristo por su voz. Es Cristo mismo hablando por voz del sacerdote. Si cayéramos en la cuenta de estas tres palabras por las que la tradición de la Iglesia nos habla de la Eucaristía, presencia, sacrificio, comunión, pienso sería más fácil llegar a comprender por qué se nos dice que todo lo que hay de cristiano en nuestra vida tiene su punto de partida aquí y también su punto de llegada. El centro de la vida de una parroquia es la Eucaristía y su significado. La importancia de sabernos portadores del Evangelio para llevar a los demás se adquiere o se comprende precisamente participando en la Eucaristía. El cansancio que experimentamos tantas veces en nuestra vida se calma en la Eucaristía. Las dudas que surgen en nuestra vida encuentran respuesta cuando acogemos la palabra de Dios que se proclama viva aquí también en la Eucaristía. Por eso la Iglesia celebra la Eucaristía en momentos significativos, no solo del año litúrgico, sino también en ocasiones especiales para recordarnos que este es el centro en torno al cual debemos ordenar toda nuestra vida. Para que esta parroquia sepa transmitir el amor que brota del corazón de Cristo a todos, es fundamental que crezca a diario el aprecio por tratar con Cristo en la Eucaristía. Que se cuide la adoración eucarística, rezar delante del sagrario. No dejemos nunca a Cristo solo en el sagrario. Momentos de adoración donde reconocemos nuestra verdadera estatura delante del Señor. Silencio para escuchar su palabra. Y la palabra que nos regala en la celebración de la Eucaristía nos deja también consignas fundamentales para que lo que hemos hecho por fuera, una restauración, sea expresión de lo que vivimos por dentro. Los que necesitamos ser a diario restaurados por el amor del Señor somos los que formamos parte de la vida de la parroquia, de la diócesis. Por eso un templo resplandece cuando sus miembros brillan en virtudes, en obras de caridad. ¿Qué palabra nos ha regalado el Señor? El libro de los Hechos de los Apóstoles nos ofrece el relato posterior, que es lectura continua, la que en estos días se nos presenta, al viaje que Pablo realiza a Atenas. Primer encuentro del Evangelio con la cultura de entonces, pero sabemos cómo terminaba la lectura de ayer. Cuando Pablo habla de la resurrección, se ríen de él y dicen en otro momento, te
que escucharemos. Solo le siguió un pequeño grupo, un tal Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y viene el pasaje que hoy se nos presenta. Pablo entonces se retiró a Corinto. Sabemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles, por los relatos más antiguos de la historia de la Iglesia que completan las primeras misiones apostólicas, que San Pablo permaneció en Corinto casi 2 años y medio. Desde ahí, con celo, acudía a la sinagoga, como hoy se nos presenta. Iba incorporando a otros que abrazaban el Evangelio, insistiendo en que Jesús es verdaderamente el Mesías. Pero su preocupación no estaba solo con los cercanos. Le llegan también noticias de que una comunidad que ha nacido de su predicación en una zona del interior de la actual Turquía, la península de Anatolia, Galacia, hay un grupito de cristianos que ahora están enfrentados. Y esto coincide, los estudiosos en afirmarlo. Durante su estancia en Corinto, San Pablo escribe la carta a los Gálatas. ¿Cómo termina esa carta? Lejos de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo ha aprendido la lección de Atenas. El Evangelio no va a avanzar por la elocuencia humana, por la capacidad de captar a otros a nuestra causa, sino por abrazar a Cristo y este crucificado, sin afrontar con reacción de amor el escándalo de la cruz. La tarea evangelizadora no prospera. Para una parroquia, para un sacerdote, para una hermandad, para feligreses, para todos, esta es una enseñanza fundamental. No crecemos en la vida cristiana mediante la acumulación de éxitos humanos, sino en la medida que vamos conformando nuestra vida a la cruz de Cristo. ¿Y qué es lo que vemos en la cruz de Cristo? Al odio del mundo, Cristo responde con amor hasta el extremo. Me amó y se entregó por mí. Dios quiera que este también sea la señal inequívoca que esta parroquia sigue en restauración. Cada uno de sus fieles se va conformando cada vez más a la cruz de Cristo. No se avergüenza de la cruz del Señor cuando irrumpe en nuestra vida mediante la enfermedad, las contradicciones no buscadas, situaciones dolorosas e inesperadas. El Señor nos da capacidad para vivir todo esto con reacción de amor, el que recibimos de Él. Y la palabra siguiente, la que Jesús nos regala en este pasaje del Evangelio, pienso que nos podemos sentir muy identificados con la reacción de los apóstoles, los más cercanos de Jesús. Cuando Jesús habla, no siempre entienden lo que Jesús les dice, pero no abandonan a Jesús. Es fundamental estar cerca de Él para llegar a entender. Así lo convirtió en una oración uno de los autores medievales cuyas enseñanzas nos siguen iluminando en nuestros días, San Anselmo, Anselmo de Canterbury o Anselmo de Aosta, que en una de sus obras comienza con esta oración: no te pido, Señor, entender para creer, sino creer para llegar a entender. Dios quiera que ante la palabra del Evangelio nuestra fe, que crezca por la cercanía siempre del trato con el Señor, se convierta en sabiduría, que nos permita llegar a entender situaciones, afirmaciones, propuestas que tantas veces escapan a nuestro entendimiento. Confiemos en que esta sea siempre la tarea que se desarrolla en una parroquia, ayudar a los fieles a creer para llegar a entender. Que María Santísima, en su advocación del Carmen, nos ayude siempre en el camino de la fe. De ella aprendemos a cuidar a Jesús en nuestra vida y a llevarlo a todos con sencillez y alegría. Por eso ahora y siempre, nada sin María, todo con ella. Que así sea.